Hola, vamos a continuar con las clases teóricas del grupo A1. Hoy en la clase correspondiente al 5 de octubre de 2020 vamos a iniciar el tema 3 del bloque 0, trabajo y energía. Pues bien, con este tema iniciamos un nuevo apartado de repaso de primero de bachillerato. Vamos a comenzar con una introducción que creo que es importante resaltar algunos aspectos sobre el trabajo o para enfocar el trabajo y la energía. En el tema que tenéis colgado hay un desarrollo histórico curioso, interesante sobre el trabajo o sobre el concepto de energía y demás. Nosotros no vamos a entrar ahí. Sí me parece interesante mencionar los distintos enfoques que nos vamos a encontrar a lo largo del curso en lo que se refiere a la física y que creo que de alguna forma nos permite clasificar un poco los distintos caminos que vamos a transitar. Entonces podemos ver aquí los enfoques en física. Los enfoques de alguna forma nos abren un poco como una perspectiva o una idea para aproximarnos a los diferentes problemas físicos o fenómenos que nos encontramos en la naturaleza. Un primer enfoque que se ve en la ESO es el enfoque de las fuerzas. Es decir, constituido de manera sistemática con Newton, con su obra de los Principios, pues de alguna forma un enfoque a través de la dinámica de las fuerzas hace que todo el sistema físico sea analizado pensando en las fuerzas como las causas que provocan el movimiento. Sin embargo, ahora en este tema de trabajo y energía, lo que vamos a hacer es entrar en un nuevo enfoque, en un enfoque energético basado en la energía. Este nuevo enfoque, pues aunque ya con Leibniz y con Newton hay ciertas referencias a la energía, es cierto que toma mucha fuerza en la mecánica a partir de Lagrange y Hamilton. Desde un punto de vista histórico a nosotros esto no nos interesa, pero sí conviene mencionar dos diferencias, digamos, que hacen que el enfoque energético facilite, digamos, el trabajo de los fenómenos físicos, ¿no? En la mecánica. En la fuerza vamos a encontrarnos siempre con magnitudes vectoriales. Necesitamos trabajar con vectores. Mientras que el enfoque energético, la energía, se trabaja con escalares. Esto evidentemente facilita el trabajo, porque no es lo mismo hacer operaciones con escalares, con números, que con vectores. Luego además, desde un punto de vista del análisis de los fenómenos físicos, el carácter energético o el enfoque energético permite ver el sistema físico como un todo y analizar los distintos cambios de una manera, creo que más global. Sin embargo, el enfoque dinámico o de las fuerzas obliga a pensar en los sistemas de una forma muy individualizada. Recordar a lo mejor un plano inclinado en el que tenemos distintas masas. Hay que ver cada masa por separado, las fuerzas que interactúan y ver. Tiene un enfoque quizás un poco más secado, dividido, y quizás el enfoque energético tiene un enfoque más global. Y por último hay otro enfoque que vamos a trabajar durante el curso, que es el enfoque de interacciones y campos. Ya veremos por qué es necesario pasar del enfoque de las fuerzas al enfoque de los campos. La energía está en medio porque la energía aparecerá de manera muy relevante en los campos.
Y este enfoque se basa en lo que se conoce como la teoría clásica de campos, que después, pues, con la teoría cuántica de campos, pues se cuantifica el campo en la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, vemos aquí una evolución desde la fuerza hasta los campos en la mecánica clásica, digamos. Vamos aquí a poner física clásica. Y nosotros ahora hacemos esta transición y veremos a lo largo del tema cómo este paso a la energía nos permite ver un mismo problema que se podría analizar simplemente utilizando las leyes de Newton de una forma diferente y que en muchas ocasiones es muy útil, mucho más útil. Pues bien, el siguiente punto vamos a estudiar el trabajo. El trabajo es una magnitud que nos permite realizar esa transición de la fuerza a la energía. Digamos que el trabajo mide el desplazamiento realizado por un objeto debido a la acción de una o más fuerzas que actúan sobre él, ¿vale? El trabajo lo vamos a representar con la letra W, haciendo referencia a work en inglés, y se mide en julios. Una J mayúscula en honor al físico Joule. Ya el trabajo tiene una unidad de medida análoga a la energía también se mide en julio. Pero vemos que su definición depende de las fuerzas. Para definir el trabajo podemos ver dos casos. Se pueden considerar dos casos. En un primer caso, la fuerza que actúa es constante. Si la fuerza que actúa es constante, entonces el trabajo lo podemos definir como el producto escalar de F por el desplazamiento, es decir, la fuerza por el desplazamiento. Como sabemos, este producto escalar se puede resolver del siguiente modo. Donde Z es el ángulo formado por el vector fuerza y el vector desplazamiento. Esta es la definición de trabajo que se utiliza en la ESO y en bachillerato. No es la definición general. La definición general es el segundo caso y es cuando la fuerza que actúa no es constante. Es variable. Es decir, que en cada instante de tiempo o en cada momento la fuerza toma un valor distinto. Va cambiando. En ese caso, el trabajo viene definido, digamos, el trabajo para llevar un objeto desde un punto A hasta un punto B, viene definido por la integral entre esos dos puntos de F por diferencial de R. Es decir, de esa fuerza por el diferencial del desplazamiento. Esto se llama integral, es una herramienta matemática que se estudia en segundo de bachiller y en un futuro, cuando las conozcamos bien, sepamos operar con ellas, la utilizaremos en algunos casos sencillos.
Por ahora nos vamos a centrar únicamente en la definición del primer caso. Utilizaremos fuerzas que actúen de manera constante, que su módulo sea constante, y así no nos complicamos. Su módulo, su dirección y su sentido. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Calcula el trabajo realizado por F, siendo F 2i más 4j menos 5k newton entre las posiciones RI y RF. Supondremos el desplazamiento entre RI y RF, la línea recta que une los extremos. A RI le vamos a poner, a RF estos valores. Pues bien, para el cálculo de este trabajo, yo sé que el trabajo viene definido por F, producto escalar delta R, necesito calcular ese vector de desplazamiento. Entonces, el vector de desplazamiento será R final menos R inicial. Opero directamente, sería 9 menos 4, que son 5i, 8j menos 6, que son 14, y menos 6 menos 7, que es k. Teniendo el desplazamiento, podemos calcular el trabajo. Coloco F coloco el vector de desplazamiento y sabemos que, como no tenemos el ángulo que forma, podemos operar con la definición de producto escalar. Se multiplica componente a componente y se suma todo. Entonces, en este caso tendríamos 2 por 5, 10, más 4 por 14, 4 por 4, 16, me llevo 1, 56 y menos 5. Y esto es 56 más 5, que es 61. 61 julios. Por lo tanto, este sería el trabajo realizado por la fuerza F a lo largo del desplazamiento definido por esos dos vectores de posición. Si nos dan un ángulo, la situación es igual. Cojo la misma F, bueno, por comodidad vamos a intentar que sea, vamos a hacer una que salga bien. Entonces vamos a coger unos ejes coordenados y vamos a coger por comodidad una fuerza F que forme 45 grados con el eje X. F va a ser 2i más 2j, por ejemplo. Y el vector desplazamiento me lo voy a inventar
para que esté en esta posición. Y delta R va a ser igual a 8i metros, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que esto forman 45 grados. Entonces voy a calcular el trabajo, pero voy a aprovechar, sabiendo el ángulo, lo voy a calcular por la otra fórmula. Tengo que sacar el módulo de F, el módulo de delta R y el coseno de 45 grados. El módulo de F sé que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, 4 y 4, 8, es raíz cuadrada de 8, y el módulo del vector de desplazamiento es 8, porque 8 al cuadrado, raíz cuadrada, vale 8. Entonces, de aquí sé que el trabajo va a ser raíz de 8 por 8 por el coseno de 45 grados. Y el trabajo va a salir, utilizamos la calculadora, sale 16 julio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues así tenemos dos ejemplos de cálculo de trabajo utilizando las dos opciones de definición del producto, de aplicación del producto escalar. Y ahora, una vez que hemos visto su definición, lo que vamos a hacer va a ser un análisis, un apartado nuevo, apartado muy importante, análisis del concepto de trabajo. Para realizar este análisis necesitamos realizar cuatro casos. El caso A, voy a ir dibujando el caso A. El caso B, estoy dibujando el suelo y el cuerpo. C, suponemos que es el mismo cuerpo. Y D. Pues bien, en cada caso vamos a tener siempre el mismo desplazamiento. Vamos a dibujar los ejes coordenados. Y ahora vamos a definir las fuerzas y el vector de desplazamiento. Nuestro vector de desplazamiento en todos los casos va a estar en esta dirección y sentido. ¿De acuerdo? Aquí va a estar delta R. Pero la fuerza la vamos a poner en direcciones distintas. En un primer lugar va a estar ahí, en otra ocasión ahí, en otra ocasión ahí y en otra ocasión aquí. Como podemos ver, al dibujar la punta de la flecha, ahí forma un ángulo, aquí son paralelos, aquí forman 180 grados y aquí forman 90 grados. Muy bien, pues si ahora analizamos caso por caso,
si analizamos el caso A, vemos que el trabajo va a ser igual. Ya no escribo la fórmula general, si queréis la pongo aquí para tenerla. El trabajo va a ser ese producto escalar que en este caso, en el caso A, se me ha olvidado poner que esta es la fuerza. En el caso A forman un ángulo, entonces la fuerza va a ser, el trabajo va a ser el módulo de la fuerza, el módulo del desplazamiento por el coseno de un ángulo Z desconocido, ¿vale? Digamos que esta es la expresión general. Dependiendo del ángulo, pues tomará un valor. Tenemos que este es el caso general. Si nos vamos al caso B, la cosa cambia ligeramente porque ahora el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento es 0. Y el coseno de 0 vale 1. Entonces el trabajo es igual a F por delta R. Esta situación, cuando el ángulo que forman es 0, significa que el trabajo es máximo. Toma el valor máximo. Y además, el trabajo es mayor que 0 siempre. ¿Por qué? Porque el producto de módulos siempre va a ser un número positivo. El módulo siempre es mayor o igual que 0. En este caso, como los vectores no son el vector 0, pues vamos a tener siempre un trabajo positivo. Vamos a ver qué pasa en la situación C. El trabajo en la situación C, como podemos comprobar, ahora el ángulo que forman es 180 grados. Entonces, la fuerza por el desplazamiento va a venir multiplicado por el coseno de 180 grados. Y el coseno de 180 grados es menos 1. Luego, en la situación C, el trabajo va a ser menos F delta de R. El trabajo ahora es mínimo. Perdonad que me ha sonado el teléfono. El trabajo es mínimo. Y como podemos comprobar, en este caso siempre el trabajo va a ser menor que 0. Y en el apartado D tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, el trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento por el coseno de 90 grados. Entonces, el trabajo es automáticamente 0. ¿Y por qué sabemos que es 0? Porque el coseno de 90 grados es 0. Luego, no hay trabajo, no existe trabajo realizado por dicha fuerza F si es perpendicular al vector de desplazamiento. Esto que estamos haciendo aquí es un análisis del concepto de trabajo a partir de la definición. Digamos, cuando la fuerza es constante, es decir, de las fórmulas que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, descubrimos 4 opciones, la general, y luego otras 3 que son paradigmáticas, que nos permiten ver el trabajo en su valor máximo, cuando son paralelos fuerza y desplazamiento, su valor mínimo, cuando son opuestos, y cuando son perpendiculares. Si analizamos el caso B y el caso C, vemos que la diferencia principal, no solo el ángulo, sino que el sentido de la fuerza en el esquema nos da una idea de físicamente qué está haciendo la fuerza o qué repercusión tiene la fuerza sobre ese desplazamiento. Lo cual nos indica que
consecuencias importantes de este análisis, que si el trabajo es mayor que 0, entonces la fuerza está, digamos, apoyando o está yendo o actúa a favor del desplazamiento. Y esto es siempre así. Lo contrario también es cierto. Es decir, si la fuerza actúa a favor del desplazamiento, del movimiento que nosotros estamos midiendo, ese trabajo va a ser siempre positivo. Luego podemos ampliar la flecha con un sí solo sí. ¿De acuerdo? Y también el trabajo será negativo si, solamente si, la fuerza se opone o actúa en oposición al desplazamiento. En problemas concretos, cuando trabajemos con la energía, veremos que esto sucede a menudo. Vamos, siempre. Hay un caso muy interesante que podemos añadir aquí, que sería la situación, fijaos, ahora aquí como un anexo, para terminar con el análisis del trabajo. Primero, imaginaos que ahora yo supongo una situación tal que así. Mi vector de desplazamiento vuelve a estar en esta dirección. Y ahora mi vector fuerza está en este sentido, en esta dirección y sentido. Como podemos comprobar, el ángulo que forman a priori no es ninguno de los, digamos, paradigmáticos, no es ni 0, ni 90, ni 180, pero si conocemos bien el valor que toma los ángulos entre 0 y 360, el coseno de los ángulos entre 0 y 360, o sabemos analizar rápidamente un esquema de fuerza, podemos saber, sin calcular nada, si el trabajo realizado por F en ese desplazamiento va a ser positivo o negativo. Es evidente que el trabajo va a ser menor que 0. El trabajo de F va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque vemos que esta fuerza no está haciendo nada en favor del movimiento. Y lo podemos comprobar fácilmente si descomponemos la fuerza en sus componentes para analizar. Aquí estaría F sub I y aquí estaría F sub X. Como podemos ver, la componente F sub I va a ser perpendicular a delta R, al desplazamiento. Por lo tanto, la componente F sub I no va a realizar ningún trabajo. Y la componente F sub X se opone al desplazamiento. Y como hemos visto, esa oposición totalmente es contraria al desplazamiento. Luego, el trabajo tiene que ser 0. Esto sería un análisis de fuerza, digamos físicamente. Matemáticamente se ve muy rápido. El coseno entre 90 y 180 es negativo. Y este ángulo Z está claro que está entre 90 y 180. Otro anexo que podemos hacer es qué pasa cuando nos encontramos un sistema con varias fuerzas o con muchas fuerzas. En esa situación, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Cómo se calcula? Pues hay varias formas de hacerlo. Si en un sistema tenemos nuestro desplazamiento, que por comodidad lo coloco siempre
en la misma dirección y sentido, aunque puede ir en cualquier dirección y sentido, siempre que sea posible, ¿no?, ese movimiento. Y ahora nos vamos a encontrar con multitud de fuerzas. Por ejemplo, una aquí, otra aquí y otra aquí. F1, F2 y F3. Pues bien, si nos piden calcular el trabajo total realizado por cada una de las fuerzas en ese desplazamiento, nosotros podemos pensar, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues el trabajo total es igual a la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas sobre el sistema, sobre el cuerpo. Y habría que calcular ya cada trabajo por separado. Otra opción, otra alternativa, sería aprovechar que las fuerzas también las podemos sumar y entonces la fuerza total que actúa sobre el sistema es F1 más F2 más F3. Y entonces el trabajo total se podría calcular como el trabajo realizado por la fuerza total por ese desplazamiento. Cualquiera de los dos caminos es totalmente válido. Dependiendo de la situación, puede ser conveniente uno u otro. También podríamos saber ahorrarnos trabajo, esto ya en modo truco, al darnos cuenta que tanto F1 como F2 como F3 tienen componentes. Si nosotros descomponemos las fuerzas en los ejes, una de sus componentes es perpendicular a delta R en los tres casos. Entonces automáticamente esa componente la podemos eliminar porque sabemos que la componente va a ser, no va a realizar ningún trabajo y contabilizar únicamente las componentes que van a favor. En este caso, pues serían pues las componentes la I de F1, la I de F2 y la I de F3. La J, tanto las dos positivas de 1 y 2 como la negativa del 3, no contribuyen al trabajo en ese desplazamiento. ¿De acuerdo? Y por último, para terminar la clase de hoy, vamos a ver otra magnitud relacionada con el trabajo, que es la potencia. La potencia no nos la solicitan o no nos la piden mucho en los ejercicios, pero es bueno conocerla. La potencia mide el trabajo realizado por una o varias fuerzas, ¿no? por la fuerza en la unidad de tiempo. Se representa con la letra P y se mide en julios partido por segundo. También es común utilizar el vatio, que es una W mayúscula. A mí no me gusta utilizarla porque la podemos confundir con el trabajo, pero bueno, es indiferente. Y generalmente pues se define así: trabajo partido por tiempo. La definición general de potencia no es esta. En general, la potencia es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. ¿Por qué resalto esto? Porque como sabemos el significado físico de la derivada, podemos interpretar el sentido de la potencia. Al final nos está diciendo cómo cambia el trabajo realizado por una fuerza cuando variamos la variable tiempo. Pensad, por ejemplo, en un coche cuando está en un proceso de aceleración o un coche
que está manteniendo la velocidad constante. En ambos casos estamos en una línea recta sin pendiente. Es evidente que en el proceso de aceleración la fuerza tendrá que realizar, se tendrá que realizar o que realizará el motor para generar ese trabajo, para desplazar el coche, será mucho mayor que si es manteniendo la velocidad constante. Por lo tanto, la potencia necesaria, esa variación en el trabajo, será mayor en la aceleración que mientras mantenemos la velocidad constante. Entonces ahí se puede ver un poco la comparativa en dos casos de la potencia. También es común medir la potencia en caballos de vapor, que le suenen los coches, pues se mide muchas veces en caballos. Y hay una relación entre los caballos de vapor y el vatio. No sé si creo recordar que un caballo de vapor se correspondía con 700 más o menos con 730 vatios, más o menos. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. El próximo día ya entramos en el campo de la energía y es un tema con poco contenido teórico. Lo importante será cuando entremos en el tema de los ejercicios, que la variedad de ejercicios es muy amplia y conviene hacer una gran cantidad de ellos.